Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludos a todos los que se están conectando a este Hablando en Concreto. Les doy la bienvenida a este espacio de pláticas, capacitaciones y conferencias del CTCC, que es el Centro de Tecnología del Cemento y Concreto de CEMEX. Pues bien, es momento para entrar de lleno de presentar a los dos expositores que nos acompañan el día de hoy con el tema El éxito de un piso industrial, su planeación. Primero, presento a Arnulfo Juárez Valenciano. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí y obtiene el grado de maestro en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 15 años en trayectoria en CEMEX como especialista en ingeniería estructural. Ha colaborado en diferentes gerencias dentro del CTCC. Algunos de sus logros son la implementación de formulación racional en los concretos a nivel nacional, impulsor y ejecutor de la estrategia de proyectos de acero a concreto y racionalización de acero en vivienda. Actualmente es el jefe de soporte técnico y técnico en concreto en la zona sureste. Muy buen día, buenas tardes, Arnulfo, ¿cómo Buenas estás? Tardes. Bien, bien, gracias. Pues contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Exacto, aquí nuevamente en este espacio que la gente los está pidiendo otra vez para mayor conocimiento. Qué Y bueno. pues te acompaña en este día Diego Fernando Holguín. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ramo del concreto, principalmente en el área de agregados para concreto, terracerías y pavimentos. Además, ha participado activamente en la elaboración y revisión de normativas mexicanas en el Comité Técnico de Normalización de Construcción. Actualmente es jefe de soporte técnico nacional en el CTCC de CEMEX. ¿Cómo estás, Diego? Te saludo con gusto. Hola, buenas tardes, Saúl. Pues muy contento de estar aquí nuevamente. Perfecto. Pues bienvenidos. Dejo de compartir yo para que ya nos apoyen ahí con su conferencia y el espacio de ustedes. De acuerdo, Saúl. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta sesión de Hablando en Concreto, traemos un tema muy interesante, que es el tema de pisos industriales. Esta es una primera sesión de varias que se estarán realizando en este espacio Hablando en Concreto, y estoy seguro que les va a interesar muchísimo. El día de hoy hablaremos de la planeación prácticamente para que sea parte del éxito de un piso industrial. Bueno, para comenzar, pues vamos a empezar definiendo qué es un piso. Y bueno, un piso es una losa que va a estar soportada por el terreno y cuyo principal propósito es tomar las cargas y transferirlas al suelo o cimentación del mismo. Un piso es parte de la familia de los pavimentos y prácticamente se diferencia de estos en su uso, las cargas que actúan sobre él y en el diseño de la mezcla y del diseño estructural. Entonces, bueno, vamos a platicar el día de hoy mucho sobre diseño. No solamente hablaremos del diseño de la mezcla, vamos a hablar del diseño tanto de la mezcla como del diseño de un piso industrial de manera global como parte de su planeación. Hace poco me preguntaban si es lo mismo construir, que el día de hoy lo podamos resolver. Los pisos prácticamente son utilizados en todo el mundo, ¿no? Desde tiendas de autoservicio, almacenes de alimento, armadoras que trabajan 24 horas, 7 días a la semana durante todo el año, fábricas, centros de distribución, ahora con toda la globalización del e-commerce, pues prácticamente se ha incrementado el uso de naves industriales. Cualquier marca comercial que ustedes conozcan en el mundo cuenta con una nave industrial y esta a lo mejor con un piso industrial. Para interactuar un poquito y a lo mejor romper un poco la tensión, quisiera hacerles una pregunta y quisiera que me ayudara ahí, Saúl. Y es, bueno, ¿creen ustedes que la construcción de un piso es un proceso similar al de otras construcciones? Les voy a pedir el favor que nos ayuden ahí contestando esta pregunta y vamos a ver cómo andamos el día de hoy. Bueno, vemos aquí prácticamente las respuestas que nos comparte Saúl. Muchas gracias. Y prácticamente el 57% de la audiencia nos menciona que no es lo mismo la construcción de un piso a la construcción de otro elemento. Y definitivamente, pues la respuesta es no.
Un piso tiene muchísimas consideraciones, no por hacer menos a las demás construcciones o elementos, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito de la planeación de pisos. La planeación de pisos, bueno, vamos a tener que ver dos principios fundamentales: la durabilidad y la calidad, que van a derivar siempre en economía. Y no estoy hablando solamente de economía en el piso, en el diseño de concreto o en el diseño estructural. Vamos a hablar de la economía durante la vida útil del piso. Cuando hablamos de durabilidad, vamos a hablar de una superficie resistente, con un alto nivel de servicio y relativamente libre de grietas. Cuando hablamos de calidad, vamos a hablar de una superficie plana y una superficie estética. En el tema de durabilidad vemos que la productividad de una nave o almacén puede disminuir hasta en 60% por problemas en el piso. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Cuando hablamos de calidad de un piso, bueno, vamos a ver que la calidad en un piso es resultado de varios factores. De su planeación, que es el tema que nos trae aquí el día de hoy, el diseño, una buena mano de obra, la selección de materiales y una supervisión adecuada. Vamos a hablar de la selección de materiales. Normalmente en las presentaciones que hacemos de concreto, pues siempre vemos cuáles son los componentes del concreto. Y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver que vamos para un piso, cemento, agregados, aditivos y agua. Sin embargo, hay que puntualizar que para un piso, a lo mejor el cemento, debemos de visualizar características adecuadas y especiales que estén dentro de la especificación particular de los pisos. Normalmente algunas recomendaciones de ACI o incluso de algunos clientes que nos solicitan un tipo de cemento en particular. Los agregados es un tema bien importante en los pisos, ya que tenemos que escoger algún agregado que nos pueda ayudar a maximizar la compacidad de la mezcla y a su vez cumplir con las cantidades de contracción de las cuales estaremos hablando un poquito más adelante. El tema de aditivos hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque hay que controlar la reducción de agua y al mismo tiempo controlar el fraguado de una manera muy ordenada. Si nosotros controlamos el fraguado en un piso, vamos a seguramente tener un buen diseño de mezcla. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un fraguado controlado, seguramente puedo tener fraguados diferenciales, lo que va a ocasionar un acabado pues completamente malo. Asimismo, el agua necesita tenerla suficiente para hidratar el cemento, pero no en exceso tal que nos produzca un sangrado. Un sangrado, como lo veíamos en sesiones anteriores, nos va a llevar a tener agrietamientos plásticos y en este caso, sobre todo de pisos, nos va a llevar a tener problemas como delaminaciones, que son problemas estéticos en un piso que no queremos. Yo voy a arrancar con mi participación lanzando esta pregunta, si nos puedes ayudarles. Cualquier concreto puede ser utilizado para la construcción de un piso y les voy a platicar un poquito. Recordemos que los pisos industriales están apoyados sobre el terreno, entonces ahí prácticamente el elemento tendrá que asumir los esfuerzos tanto de tensión como compresión. Generalmente en estructuras suspendidas, pues confiamos en el acero para que tome los esfuerzos de tensión, pero en los pisos será igual, habrá que ver, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos comenta la audiencia. Y bueno, la respuesta es no, se requiere de un concreto especial. Efectivamente, o sea, la respuesta es contundente y definitivamente, aunque todos los concretos parecieran ser iguales, la realidad es que el diseño en un piso industrial es totalmente diferente. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué necesitamos o qué características necesitamos en una mezcla de concreto para pisos? Bueno, vamos a tomar estos 4 factores que, digamos, no son los únicos, pudieran ser los más importantes. Sin embargo, la realidad es que todos los factores en un diseño de mezcla de un piso son importantes y no los debemos dejar pasar. Para empezar, tenemos que tener una resistencia adecuada, y la resistencia no tanto como una F'C o como es más, va más encaminada a una resistencia a la tensión, precisamente por la parte que les decía, ¿no? Aquí vamos a tener una resistencia y más que nada una relación agua-cemento. ¿Por qué? Porque necesitamos una durabilidad en la superficie. Entonces, es bien importante entender esa parte. Por lo tanto, entonces, no puede ser cualquier concreto, ¿no? Debemos de tener una contracción o la menor contracción posible. Nosotros damos por ahí un parámetro que son
menor a 600 millonésimas, máximo a lo mejor 600. ¿Por qué? Porque eso ahorita lo vamos a ver más adelante, que es un factor súper importante, que si esto no se contempla, definitivamente, pues vamos a tener un piso que no va a servir, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es el contenido de aire, en el cual nosotros debemos de limitarlo. ¿Por qué? Porque nos puede traer problemas, sobre todo en la superficie. Recuerden que un piso se tiene que sellar, se da un acabado, y entonces el aire pues ya no escapa, y si es que tenemos aire por ahí atrapado, pues va a estar complicado. Y bueno, obviamente una excelente trabajabilidad para que lo podamos colocar, para que su colocación sea adecuada, y un aspecto, o sea, el aspecto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a tener que tener una estética. Y bueno, dentro de eso entonces tenemos que pensar o tenemos que planear qué tipo de piso queremos lograr o qué tipo de piso queremos llegar. Y para ello, nosotros tenemos que pensar en dos tipos de piso. Uno de capa sencilla o bien uno de dos capas. Esto va a depender básicamente del uso que se le tenga o que se le quiera dar al piso, pero obviamente también, definitivamente, de las cargas que van a actuar en un piso. Entonces, eso es bien importante. Tenemos que tener bien claro qué es lo que va a cargar el piso. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas cargas. Para eso, voy a lanzar otra pregunta por ahí, Saúl. Digamos, que nos va a ayudar a contestar. ¿Cuáles son las cargas que actúan en un piso industrial? Recuerden que a final de cuentas, las cargas que van a interactuar en ese piso son las que van a definir el proceso que yo debo de seguir para planear, para ver incluso el diseño, que es parte súper importante, el diseño del piso, y en ese sentido que en un futuro mi comportamiento del piso pues sea el que yo realmente haya esperado y haya definido y mi expectativa sea cubierta. Entonces vamos a esperar las respuestas para ver cómo andamos o cuáles son las cargas que creen que actúan en un piso. Y bueno, efectivamente, creo que tenemos una audiencia bastante buena en pisos industriales. Efectivamente, los racks, los montacargas y las cargas distribuidas son básicamente las tres cargas que nos actúan en un piso industrial, y dependerá de la acción de cada uno de ellos y de su análisis para encontrar el diseño adecuado del piso industrial. Esto lo vamos a ver más adelantito, para ver cómo es que debemos concebir el diseño del piso. Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta en un montacargas? Acuérdense que el montacargas es una carga dinámica, se va a estar moviendo por todo el piso, entonces debemos nosotros de conocer qué tipos de llantas. ¿Por qué? Porque el tipo de llanta no es lo mismo tener una llanta de hule a tener una llanta dura o una llanta metálica. El desgaste que va a ofrecer al piso es diferente, la erosión, la demanda que va a tener. Entonces debemos de tomarlo muy en cuenta. El área de contacto, definitivamente el área de contacto nos va a decir la presión que va a ejercer sobre el piso, y esa presión se va a traducir en un esfuerzo, y en un esfuerzo que seguramente va a ser de tensión, que es la parte que nosotros no debemos exceder por ahí del piso. Cargas ande a lo mejor 20 vueltas o uno que anda 200 vueltas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Los racks es una carga puntual, esta no es una carga dinámica, es una carga estática. Entonces hay que ver el tipo de racks. Hay tipos que son racks pequeños, sus longitudes, sus configuraciones pueden ser de unos claros pequeños. Las dimensiones de las placas base, generalmente es una carga que va a ser concentrada y por lo tanto pues va a tender a comprimir, digamos, la superficie, pero a provocarle flexión en la parte de abajo, ¿no? Entonces, la carga que va a soportar, obviamente, dependiendo de la altura, que ahí viene como siguiente punto, pues no es lo mismo tener racks a lo mejor de 3 alturas, o a lo mejor de 5, de 6, 7. Entonces, eso es bien importante. Y bueno, y las cargas distribuidas, que son las que pareciera que son más benévolas, pero la realidad es que las cargas distribuidas, si nosotros no las revisamos bien, generalmente entre dos cargas distribuidas se presenta un hueco o un pasillo, por así decirlo. Ese pasillo va a estar trabajando a tensión, es decir, si nosotros colocamos dos cargas en un piso, la parte que no está cargada va a tender a levantarse.
Entonces, ese levantamiento va a ser un esfuerzo de tensión y entonces debemos de cuidar esa parte. Si no se revisa, seguramente vamos a tener agrietamientos ahí. Es bien importante revisarlo. Entonces, una vez que ya conocemos las cargas, que ya, digamos, tenemos claro cuáles son las que van a actuar en ese piso, pues entonces debemos de tomar en cuenta para su diseño la magnitud de esas cargas, los tipos de carga, y hay un tema que es los requerimientos estéticos, es decir, cómo va a quedar mi piso, qué tipo de acabado es el que va a tener, y dentro de ese requerimiento, obviamente, el criterio de aceptación o rechazo de posibles agrietamientos aleatorios. Hay que recordar que el piso es una estructura que debe de ser en dos sentidos: funcional, pero además estética. En cuanto a temas de consideración importantes en pisos, ¿han escuchado ustedes hablar en esta presentación, en estos pocos minutos que llevamos? Hablamos de contracción. Y bueno, no es más que prácticamente la reducción del volumen que presenta el concreto. De manera muy simple lo voy a explicar. Cuando el concreto tiene poros, esos poros al secarse van a generar esa contracción. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es no permitir esa contracción haciéndolo a través de agregados o un diseño de mezcla correcto. Vamos a ver un ejercicio del cómo nos afecta la contracción. Aquí tenemos dos casos. En el primer caso es un piso que elaboramos con concreto convencional y en el de abajo es un piso que elaboramos con concreto baja contracción. Los concretos convencionales van a tener, de acuerdo a las normas técnicas complementarias del Distrito Federal, una contracción entre 1000 y 2000 millonésimas, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que el concreto que estamos suponiendo para este ejercicio tiene una contracción de 1800 millones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a calcular es la apertura de las juntas que tenemos en esta losa. Estas losas son cuadros de 3.5 por 3.5 y bueno, vamos a ver que los cortes normalmente los hacemos con un ancho de disco de 3 milímetros. Entonces, bueno, ya tenemos la apertura únicamente por corte de 3 milímetros. Si a esta abertura le añadimos la contracción del concreto, vamos a ver que por cada 3.5 se va a contraer 1800 millonésimas, lo que tenemos en la apertura de junta a 6.3. Esto nos va a dar en total, en el primer ejercicio, que es el del concreto convencional, una apertura de junta de 9.3 milímetros. A lo mejor ustedes me podrían decir, bueno, pues sí, yo puedo rellenar con sellador esa apertura de junta y no tengo problema. Sin embargo, bueno, al tener una abertura más grande, vamos a tener fragmentación en los bordes, vamos a ocupar un volumen mayor de material sellador y por supuesto esto nos lleva a tener un mayor costo de mantenimiento. Sin embargo, bueno, si metemos un concreto de baja contracción como el que vemos en el ejemplo de abajo, vamos a ver que con una contracción de 600 millonésimas que nos comentaba Arnulfo, bueno, vamos a tener el mismo ancho de disco, por el corte, perdón, del disco, más la contracción del concreto, que van a ser esas 600 millonésimas en los 3.5 metros, van a ser una abertura de 2.10 solamente por concreto. Si lo sumamos, vamos a ver que vamos a tener una abertura de 5.10 milímetros. Prácticamente es la mitad de lo que tenemos arriba. ¿Eso a qué nos va? ¿En qué se traduce? Bueno, nos va a traducir en una mejor transferencia de carga entre losa y losa y también una menor contracción significa tener un menor alabeo. El alabeo ahorita lo vamos a explicar y prácticamente estos dos puntos son muy importantes para la consideración de un piso. ¿Cómo vamos a medir la contracción? Bueno, ACI 302 nos indica que la contracción prácticamente es un parámetro que le sucede al concreto y que va a suceder prácticamente durante los primeros 4 años. Sin embargo, la contracción más significativa tiene lugar durante el año inicial, es decir, entre los 60 y 90 primeros días. Para fines prácticos, es recomendable especificar la contracción a 56 días de secado. Estos 56 días son de secado más 28 días que el concreto duró en tiempo de curado. En húmedo. Se mide de acuerdo a la norma 173 de la norma mexicana. Bueno, ¿qué es el alabeo? ¿Qué es otra consideración súper importante en pisos y que desafortunadamente muchas de las veces no la revisamos, no la planeamos y se nos presenta cuando ya el piso está construido
y eso prácticamente nos trae demasiados problemas. Entonces, el alabeo no es otra cosa más que la distorsión que sufre una losa de piso tomando una forma curvada, por así decirlo, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del gradiente térmico, dependiendo del día o la noche. Pero obviamente el que más nos hace daño por ahí es el que las esquinas se levantan hacia arriba, ¿no? Entonces, podemos verlo ahí en la figura de la derecha. Ese es el alabeo, ese es el fenómeno del alabeo. Y básicamente, ¿cuáles son sus dos factores o uno de los dos factores principales por los cuales se da? Bueno, por la variación del contenido de humedad y o temperatura entre la superficie de la losa y la parte inferior de la misma losa. Entonces, cuando nosotros colamos un concreto, pues obviamente los diferenciales de temperatura o de humedad van a ser diferentes, tanto arriba como abajo. ¿Por qué? Porque en una parte va a estar apoyada sobre el terreno que tiene su propio contenido de humedad, que tiene su propia temperatura y obviamente a la exposición ambiental. Por eso es bien importante por ahí, y lo vamos a ver más adelantito, el que las naves estén cubiertas, ¿no? Y bueno, el otro punto es el potencial de humedad, ¿no? Que se va a dar. Entonces, nosotros para hacer un análisis o para tener idea de cómo se presenta el alabeo en un piso industrial, tenemos esta herramienta en donde nosotros vamos a tomar los aspectos como la separación de junta, la tomamos en este caso de 4 metros, tenemos un espesor, que en este caso hicimos el espesor más pequeño que consideramos nosotros para un piso, 15 centímetros. Tenemos un módulo de reacción que anda casi llegando alrededor de los 200 PSI, que es más o menos, digamos, un valor general que se pide en pisos, que es 5.5 kilogramos por centímetro cúbico, aquí lo tomamos como 5, y tomamos una contracción por secado en el primer ejercicio de 600 millonésimas, tenemos los mismos valores del lado derecho, pero lo que vamos a cambiar es el valor de la contracción. Ahí la vamos a llevar hasta los 1200 millonésimas. Y vamos a ver cómo es que se comporta este alabeo. Si vemos en el primer caso, vamos a tener un alabeo que va a rondar en los 2 milímetros, ¿sí? O sea, un concreto o un piso que desarrolle una contracción de 600 millonésimas, pues realmente no tenemos problemas de alabeo. 2 milímetros es muy poco y en ese sentido nuestras cargas, en este caso dinámicas, que son los montacargas, pues pueden transitar tranquilamente sin que sufran ningún desperfecto, sin que se vea, ¿no? Entonces, pero es bien importante, si cambiamos a un 1200, vamos a ver el valor y el valor nos está llegando a 9 milímetros, es decir, casi 1 centímetro de alabeo que vamos a tener esa curvatura en las esquinas. Con 1 centímetro de alabeo definitivamente, si el piso es un piso que va a tener cargas pesadas, al momento que pasa el montacargas por esa esquina, definitivamente lo va a tronar, va a recorrer el esfuerzo hacia el centro de la losa y lo va a tronar. Entonces aparecen, y yo supongo que hemos visto muchos agrietamientos que parecen una circular o una circunferencia ahí en las esquinas. Pues bueno, es debido principalmente a los alabeos que se presentaron en las esquinas y al tránsito de esas cargas que pasan por ahí. Eso se va a deteriorar demasiado rápido y no nos va a servir. Entonces, es bien importante tener esta consideración, bueno, ambas consideraciones, tanto la contracción, ¿por qué? Porque de la contracción o del nivel de contracción va a depender el nivel de alabeo. Y aquí, otra consideración muy importante en pisos es la barrera de vapor. El uso de esta barrera de vapor favorece el desarrollo del alabeo. Entonces, si favorece el desarrollo del alabeo y además adicional favorece los diferenciales de humedad y temperatura, pues bueno, entonces hay que tener cuidado para decidir si es que sí hay que colocarlo o no. Tenemos en la figura derecha un esquema que nos ayuda a decidir si es que necesitamos colocar una barrera de vapor o no. Definitivamente cuando nosotros tengamos acabados sensibles como madera o algún otro tipo de acabado cerámico que sea sensible a la humedad, necesitamos poner una barrera. Si no es así, pues no hay que ponerla, ¿no? O sea, no hay que hacer uso de la barrera si es que no vamos a tener este tipo de recubrimientos porque solo nos va a acarrear problemas, ¿no? Y bueno, ¿cómo debemos de colocar la barrera? Bueno,
si nosotros vamos a tener áreas de control de humedad bien definidas, pues entonces, y si esas áreas, los materiales base o las losas serán colocadas una vez que la nave ya tiene su cubierta, prueba de agua y todo, pues entonces debemos usar la barrera de vapor abajo de una capa granular. Si es que no va a ser así, si solo van a estar las losas con recubrimientos sensibles, debemos de poner la barrera de vapor inmediatamente abajo de nuestro piso de concreto. ¿Sale? Entonces es bien importante tener esta consideración porque nos va a resolver muchos problemas futuros. Y bueno, todo este tema que estamos revisando, desde el diseño de pisos, del tipo de concreto, eso, nos sirve para llegar a una especificación. A una especificación que es la que básicamente tendrá el concreto que va a ser adecuado para ese piso industrial. ¿Y qué debe contemplar la especificación? Bueno, el tipo de concreto. Definitivamente debe ser un tipo de concreto de baja contracción, ¿sí? El espesor adecuado para el diseño que nosotros ya revisamos y ya se hizo la ingeniería y nos dio un espesor. El módulo de ruptura. Módulo de ruptura lo digo aquí en el sentido de que generalmente los pisos van a estar más cargados hacia el tema de los esfuerzos de tensión. De hecho, así los diseñamos. Entonces, tenemos que tener un módulo de ruptura que sea el que nos ayude a resistir los esfuerzos que se den. El tamaño máximo del agregado, mientras mayor sea, como lo dijo mi compañero Diego, pues más nos va a bajar la contracción y esa parte nos va a ayudar bastante. El revenimiento adecuado, ¿por qué? Porque el revenimiento se da con agua, entonces, y bueno, y con aditivo. Entonces, mientras menos agua tengamos en el diseño, la contracción va a ser menor, entonces eso nos va a ayudar bastante. El uso de fibra, si es que así lo tenemos definido. Y bueno, resalto estos dos temas, contracción esperada, ya la revisamos, ya sabemos cuál nos va a dar y ya sabemos si es que nos va a perjudicar o no y ya debimos de haber hecho algo o contemplar algo para que eso no suceda. Los alabeos esperados de igual manera y por ahí viene la temperatura del concreto. En algunas zonas se va a requerir hacer la temperatura del concreto y esto cómo nos impacta. Bueno, habrá que contemplar muy bien para no tener diferenciales o enfraguados, ¿no? Entonces, pero armamos la especificación para un piso industrial y básicamente este es el concreto diseñado exclusivamente para un piso industrial. Y bueno, una vez que ya revisamos todo esto, una parte en la planeación importantísima y que no debemos de arrancar nunca un proyecto de piso industrial, si es que antes no hemos tenido esta junta previa. Entonces, lo más recomendable, se recomienda que haya estos participantes, el dueño del proyecto, el proveedor del concreto, el constructor, el colocador de piso, la administración del proyecto y la supervisión de obra. Son los principales actores que van a estar ejecutando ese piso industrial o ese proyecto, entonces debemos de tener una junta previa para lo siguiente. Aquí vamos a revisar toda la parte del dueño del proyecto, por ejemplo, enfatizar o nuevamente revisar cuáles son las expectativas que él quiere lograr. Nos deberá presentar la ingeniería del proyecto, o sea, el diseño del piso bien estructurado, bien hecho, la planicidad a la cual quiere él llegar, el tipo de acabado, el tiempo de ejecución del proyecto y obviamente la aceptación y rechazo de ese sentido. En el proveedor de concreto debe de tener ya el diseño de mezcla validado, deberá presentar los comentarios a la especificación si es que algo no se va a lograr, si se va a lograr, la calidad de las materias primas que se van a usar en ese diseño, el personal operativo que va a estar disponible para ejecutar el proyecto, el equipo operativo, obviamente, la logística de suministro, cómo va a ser, y obviamente la colocación, si va a ser tiro directo, si va a ser bombeado, y el constructor tendrá que mostrar cómo son los accesos a la obra, los programas de colados, ¿sí? Las zonas de pruebas, es decir, dónde se puede muestrear el concreto, las condiciones del colado, ahí nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, tengo la nave abierta, no la tengo abierta, está así, está asado. Entonces, los horarios de colado, cuándo es de preferencia colar,
generalmente son colados de noche o muy de madrugada. Entonces, toda esa parte la tenemos que revisar súper bien para que no tengamos ningún problema en el momento que estemos ejecutando ya nuestro proyecto. Bueno, parte también de esta junta previa, en donde es recomendable también tener a estos actores, al colocador, supervisión y administración, vamos a tener que revisar que el colocador pues tenga un proceso constructivo adecuado, ¿no? Que tenga un correcto acabado y que sea acorde a las especificaciones, que tenga las herramientas necesarias y en buen estado para poder lograr el acabado que requiere nuestro cliente final, que tenga el recurso humano necesario para poder hacerlo, que tenga la secuencia de cortes, que se realice un curado adecuado, un sellado de juntas en tiempo. De estos parámetros ahorita vamos a platicar un poquito sobre la planeación de estos mismos y algunas recomendaciones. Es necesario también que en la junta se encuentre supervisión y tenga un checklist de supervisión. ¿Qué hacer o qué revisar, perdón, antes, durante y después del colado? Asimismo, también es necesario que la administración defina los alcances, las responsabilidades, los acuerdos, los cambios y también que se genere un expediente del proyecto. Todo esto, recordemos, se hace con la finalidad de tener el éxito en un piso industrial. A continuación vamos a hacer otra pregunta y quisiera que nos apoye Saúl, por favor. Y la pregunta es, ¿crees que la colocación de un piso la puede realizar cualquier persona? Les pido por favor que nos ayuden contestando. Creo que ya por ahí les dimos un poco de pistas sobre esta pregunta, pero bueno, es importante ver sus respuestas. Vemos aquí prácticamente que sí nos están poniendo atención, lo cual agradecemos muchísimo. Y bueno, vemos que sí, definitivamente la colocación de un piso requiere precisamente de mano de obra calificada. Y es aquí donde pues también necesitamos parte de esa junta de la que hablábamos y parte de las recomendaciones que vamos a hacer en estos momentos sobre la planeación, pues se tomen en cuenta. A continuación, como les decía, vamos a hacer algunas recomendaciones para evitar problemas en un piso. No vamos a abundar tanto en ellas porque seguramente en las próximas sesiones de Hablando en Concreto sobre pisos, las vamos a tocar un poquito más a detalle. Una de las primeras recomendaciones que nosotros hacemos es tener la nave cerrada, tratar de colar con techos y muros colocados. Esto para evitar cambios bruscos de temperatura o corrientes de aire que nos puedan ahí afectar sobre todo en el acabado, los tiempos de fraguado que ya comentamos. Parte también de esto es las condiciones ambientales. Recomendamos que se realice el acabado en condiciones favorables. Eso quiere decir a lo mejor que no le dé el sol directamente o que no haya cambios bruscos de temperatura. Es importante tomar esta condición y por eso a lo mejor mencionaba Arnulfo hace unos momentos que normalmente los colados los hacemos en la noche. Es necesario revisar que parte de la supervisión que la base esté nivelada, que no tengan variaciones. Si no está nivelada la base, seguramente pudiéramos tener ahí algunas oquedades o algo por el estilo que nos pudiera hacer que el concreto se esté yendo por ahí y seguramente el volumen no va a ser el suficiente. Entonces es importante revisar que la base se encuentre nivelada y sin variaciones. Esa misma base, pues debemos de considerar que cuente con una humedad óptima y que su compactación sea de acuerdo al diseño para el cual fue planeada. Normalmente entre el 98 y 100% de su compactación. Es un piso de excelente calidad. También con el tema de la base, y ya lo hablábamos un poco, es necesario hacer pruebas de placa. Esto no es muy común en los pisos, yo no lo he visto mucho, sin embargo es muy necesario, sobre todo porque en el diseño consideramos un módulo de reacción. Hay que revisar que la capacidad de carga del suelo sea adecuada. Y bueno, en esta primera, un curado efectivo. Revisar el método, lo que sea, si metemos membrana o si metemos agua, hay que hacerlo, pero que sea eficiente. En esta parte, bueno, barreras de vapor, ya lo hablábamos, hay que revisar si se tiene que añadir y solo si las condiciones de servicio así lo ameritan. Si necesitamos hacer corte en verde, hay que revisar las recomendaciones de profundidad y el tiempo de realización de estos cortes. Asimismo, hay muchas naves que son construidas sin saber el fin y que, bueno, hay que saber respetar las cargas de diseño porque si se superan, pudiéramos generar alguna falla en el piso.
Algunas otras recomendaciones para evitar problemas en un piso es tener el espesor adecuado. ¿El espesor adecuado en qué sentido? Bueno, si nosotros llegamos a tener una reducción en el espesor, pues obviamente esto se va a ver directamente afectado en su capacidad. Y por ejemplo, tenemos algunos datos que una pulgada puede incluso mermar esa capacidad en hasta un 25%. Entonces, por eso es bien importante que una vez que se tenga diseñado y hecho el espesor, cuando se vaya a colocar el concreto, pues cuidemos en que ese espesor no se reduzca, ¿sí? O sea, tengamos siempre un espesor mayor a un espesor menor. Es decir, si mi espesor es 15 centímetros y por un tema de las terracerías que no están bien niveladas o X o Y, reducimos ese espesor, hay que tener cuidado porque podemos llegar a tener problemas ya en su capacidad cuando el piso opere. Bueno, la separación de cortes. Lo más cercano a 20 veces el espesor de la losa y nosotros recomendamos una longitud no mayor a 4.5 metros. ¿Por qué? Bueno, definitivamente porque esa longitud va a afectar al tema de la contracción, como lo vimos hace ratito. La longitud está directamente relacionada con la contracción que se va a dar en esa losa, en esa piedra, y obviamente también la longitud va a afectar al tema de el alabeo. Entonces hay que tener cuidado. El acero de refuerzo por temperatura. ¿Qué necesitamos ahí? Bueno, sabemos que los pisos pues no son elementos que trabajan con acero estructural, pero sí con acero con temperatura. Entonces, ese acero por temperatura, su principal fin, ¿cuál es? Pues controlarnos la contracción o controlarnos el agrietamiento que se va a generar por esos acortamientos. Entonces, la contracción se da de manera diferencial, es decir, no se da toda la contracción, digamos, en todo el peralte de manera, digamos así, rectangular, ¿no? Sino se da una mayor contracción en la parte de la superficie y disminuyendo a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la superficie es la que está expuesta. Entonces, ¿dónde debemos colocar ese acero? En la superficie. ¿Para qué? Para que nos ayude precisamente a combatir esa parte de movimientos, ¿sale? Entonces, ahí se dice máximo a 5 centímetros del lecho superior, ¿sale? ¿Qué otras recomendaciones? Definitivamente lo volvemos a recalcar, un concreto de baja contracción. Utilizar siempre el concreto con menor contracción posible, de acuerdo a la región donde será construido. Obviamente la contracción varía digamos, en su posición geográfica. ¿Por qué? Porque hay una variación de agregados y es bien importante evaluar la contracción local y ver hasta dónde podemos nosotros reducir esa contracción. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar al máximo y no tengamos problemas con el piso. El aplicar el sello inicial en juntas, bueno, ahí recomendamos aplicarlo lo más posible de manera tardía. ¿Para qué? Pues para permitir que la contracción se dé y que el día de mañana pues no se nos estén despegando los pisos, digo los sellos y todo eso, por hacerlo prematuro, ¿no? Aún así se recomienda volver a sellar un año después. ¿Para qué? Para precisamente, como hablábamos al principio, la contracción, aunque la máxima contracción o cierto porcentaje máximo se da a los 95 días, a los 100 días, sigue la contracción durante años, hasta 4 años, ¿no? Y bueno, si hay ataques químicos, definitivamente si se esperan derrames hay que cubrirlos, ¿no? Y bueno, lo siguiente es aparición de grietas. Hay que estar bien conscientes que incluso por ahí el ACI nos comenta que es muy probable que haya un agrietamiento cercano al 3% del área, es decir, puede haber agrietamiento. Entonces debemos nosotros de tener todas las consideraciones posibles que ya hemos mencionado. ¿Para qué? Para que no tengamos esa aparición de grietas. Y bueno, si hay que adicionar algún tipo de fibra, si estas son metálicas, si son sintéticas, son de polipropileno y todo eso, habrá que hacer una prueba industrial antes para ver su comportamiento, para ver cómo es que el uso de fibra nos afecta en el diseño de mezcla. Y bueno, si hay que utilizar endurecedores minerales o metálicos, hay que seguir las recomendaciones del fabricante y obviamente estos endurecedores pues van a ser, digamos, claves para lograr pues una superficie mucho más resistente, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que la aplicación de esos endurecedores pues nos puede llevar también a que por ahí aparezcan delaminaciones. Entonces hay que tener bien claro cuándo se deben de colocar, cómo se deben de colocar y la cantidad que debe de colocarse. Y bueno,
Igual los endurecedores químicos o los selladores, hay que seguir las recomendaciones del fabricante. ¿Para qué? Sobre todo para que cuando nosotros los apliquemos, pues todavía no vaya a tener un problema de que el concreto aún esté con cierta humedad y pues pueda mancharnos el piso, ¿no? El laboratorio en obra es indispensable medir la calidad del concreto. Entonces, es recomendable que haya un laboratorio en obra para que todos estemos bien seguros de que el concreto va a salir con la máxima calidad que nosotros planeamos. Y el volumen de concreto, definitivamente lo garantizamos nosotros mediante la norma NMX 655, pero este volumen básicamente, ¿por qué? Hay que contabilizar bien, porque uno de los problemas muy fuertes es el ajuste, los ajustes. Hay que tener bien claro en no interrumpir el suministro por un ajuste y tenerlo listo para que todo salga perfecto. Vamos a hablar ahora de un caso de éxito, ¿no? Un caso en donde seguimos prácticamente todas estas recomendaciones, donde se hicieron estas juntas y bueno, agradecer la confianza primero que nada del cliente, ¿no? Argo Proyectos Civiles es un piso que se hizo en 2017, es el piso Boys in Production and High Storage. Y bueno, ¿cuáles eran los retos aquí que nos pedía el cliente? Bueno, primero, eliminar la mayor cantidad de juntas, un acabado excelente y protección contra agentes corrosivos. Ya veíamos por ahí que hay algunos pisos que a lo mejor necesitan estar protegidos contra algunos ataques. Bueno, ¿cuál es la solución que ofrecimos como compañía? Se diseña y ejecuta un piso post-tensado. Este piso elimina el 95% de las juntas del piso y además también se añadió una protección superficial. Bueno, ¿cuáles fueron los beneficios pues al usar esta tecnología? Ahorros considerables en la reparación y mantenimiento, así como una excelente durabilidad en el proyecto. Entonces, bueno, este es un caso de éxito y se los queríamos mostrar aquí. Como conclusión, quisiéramos entonces nada más señalar que el éxito de un piso industrial depende en su planeación, de una adecuada planeación, de un correcto diseño estructural y del concreto, ya lo veíamos, todas las recomendaciones, de una correcta colocación, no solamente del producto como tal, sino las recomendaciones de clima, las recomendaciones de colocación, de algunos productos extras, y un correcto mantenimiento. Es importante decir que cualquier piso necesita tener un mantenimiento y necesitamos darle el correcto espaciado a esos mantenimientos para tenerlo sano, por así decirlo. Pues bueno, por nuestra parte fue todo. Espero que hayan comprendido y nos ponemos a sus órdenes por cualquier pregunta que tengan. Pues nuevamente agradecerles, Arnulfo y Diego, por otra excelente presentación aquí por parte de ustedes en Hablando en Concreto. Seguramente los estaremos viendo en otras conferencias que ya por ahí han mencionado, que vamos a continuar con el tema de los pisos industriales. Así que a todos los asistentes que estuvieron presentes el día de hoy, no se pierdan cuando Arnulfo y Diego vuelvan por acá hablando de este tema específico.